Muy buenas tardes. Hoy los saludo desde Medellín, siendo 11 de octubre del 2022 y les tengo la enseñanza número 60 que he estado compartiendo con ustedes. Se titula El amor todo lo sufre, de 1 Corintios 13. Bueno, en la introducción vamos a ver un pequeño repaso de lo que vimos la anterior enseñanza, y luego entraremos a ver los temas relacionados con el amor todo lo sufre, porque es importante ver la palabra en griego, ¿no? Bueno, la salvación es de Dios, la condenación es del diablo. De Dios es que nos gocemos en la verdad. El adversario tratará de todo medio de robar, de hurtar esa palabra que esté, esa verdad que esté en nuestro corazón. Está en cada uno el no dejársela robar. La solución es Jesucristo. Juan 10:10. El ladrón, dijo Jesucristo, no, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, por otro lado está Satanás tratando de hacer su parte, y el otro lado está Jesucristo invitándonos a disfrutar de lo que Dios hizo disponible por medio de él. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca de Dios. Su palabra es su propio aliento, su palabra es la voluntad de Dios, su consejo. Y por ello necesitamos conocerla y usarla bien. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, trabajador, ¿no? Que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entre comillas, usa bien es una sola palabra en el griego, ortotomonta. Literalmente quiere decir un corte perfectamente recto. El amor de Dios se regocija con la verdad. Nuestro regocijo está en la palabra de Dios. No nos regocijamos en que Judas haya traicionado, en que todos los pecados de todo el mundo. No, nosotros no nos regocijamos en las cosas que los demás, los pecados de la gente, incluyéndose uno. Eso le duele a uno, ¿sí? Nos lastima pensar en esas cosas. Lamentamos que Pablo y Bernabé se hayan tenido que separar. Es doloroso para el cuerpo de creyentes, pero tuvo que ser así. Muchas veces es el único camino que queda si vamos a mantenernos en la palabra de Dios. Cuando se trata de la palabra de Dios no tenemos amigos. Es doloroso que Balaam haya perdido su vida, porque fue un gran hombre, de todas maneras fue un gran hombre, un buen hombre, un gran profeta, pero su locura le trajo consecuencias. Hizo cosas muy incorrectas y Dios tuvo que quitar su mano de protección de su vida, porque él estaba fuera de orden en los asuntos espirituales. Y ahora, ¿cómo así? Entonces Dios no es amoroso, Dios no es perdonador. Pero en estos casos hubo injusticia, y toda injusticia es pecado. Todas esas cosas hay que sopesarla muy bien en la vida, pero en contraste dice la palabra de Dios que el amor se regocija en la verdad. Una persona que anda en el amor de Dios se regocija en la verdad, no en el mal que hacen los demás. No está hablando de lo malo, eso nosotros no hablamos. Nosotros hablamos de la verdad. ¿Sí? Vive el creyente comprometido, vive en la verdad de Dios, deja enterrado su vieja manera de vivir y alimenta la nueva creación que es Cristo en uno. Efesios 4:22-25. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, corrompido, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No necesitamos. Eso es lo que hablamos. Desechamos la mentira, que es lo que el mundo promueve, el diablo dirige al mundo, y nos vestimos de la verdad, y eso es lo que hablamos, la verdad. Y la verdad solo hay una, no son 2, 3 y 5 verdades, y la verdad la tiene Dios. Perdón.
Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Bueno, como vimos, la injusticia se opone a la verdad. En cada acción hay una reacción. Pero la grandeza de Dios siempre prevalece. La luz disipa las tinieblas. Las aflicciones de Pablo fueron muchas. Y Dios no nos las esconde, muy por el contrario, nos prepara para que no confiemos en nosotros mismos, sino en el Creador de los cielos y la tierra. Pues es Dios en Cristo en nosotros. Qué privilegio, ¿no? 2 Timoteo 3:12. Y también, o sea que nos toca ir al versículo 10 y 11. Ahí uno ve como Pablo, por medio de una figura llamada asíndeton, da una enumeración de aflicciones sufridas, donde termina triunfalmente con: y de todas estas me libró el Señor. ¿Sí? Así que el énfasis ahí es como diciendo, no importa lo que ha pasado, la gran bendición es que de todo ello me libró el Señor. Así que vamos ahora sí al 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sí? Vivir piadosamente es ser devoto, reverente a Dios. Entonces todos los que queramos ser reverentes a Dios vamos a padecer persecuciones. Esas dos palabras, padecer persecución, es una sola, es la palabra dioco. Es que nos van a perseguir. En 1 Corintios 4:12, lo ven, Gálatas 5:11 y 6:12. Recordemos, ante toda acción hay una reacción. Muy probablemente no habrá reacción porque no hay una acción, ¿sí? Entonces preguntémonos, ¿estoy haciendo lo que Dios espera que yo haga? Porque a veces podemos estar en primera, no estamos haciendo nada. Bueno, hay un dicho popular: entre más se suda en la paz, menos se sangra en la guerra. La palabra de Dios es inspiración de Dios. Ella misma se interpreta. Nosotros no explicamos a Dios. Dios engrandeció su nombre y su palabra sobre todas las cosas, y Dios es quien nos la explica, nos la enseña. Todo lo que necesitamos para vivir esa vida plena. ¡Qué bendición! Dios quiere vidas plenas para nosotros, y por eso Él está listo a ver qué quieres, hijo. Sí, por eso nos dio su Espíritu, para que nos guiara a toda la verdad. ¿Recuerdan? Juan 16:13. Ahora sí, el amor todo lo sufre. Es la característica número 12. 1 Corintios 13:7 dice así, hay una figura ahí, ¿no? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Según el griego, el sufrir aquí es excusar. Todo lo excusa. Bueno, si tomamos estos 4 verbos literalmente, sufrir, creer, esperar y soportar, sin ver cómo los usa Dios en las Escrituras, podemos caer en interpretación privada. Y recordemos, la Biblia se explica sola. Así que uno va a todos los de usos y trata de ver cómo los usa Dios para dejar que ella misma se explique, ¿cierto? En 2 Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. De ahí la importancia de estudiar los diferentes usos. Bueno, entonces, ¿qué es la palabra sufrir? Es la palabra estego, S-T-E-G-O. Hay 4 usos, y en la Reina Valera lo traduce soportar. Bueno, respecto a la palabra soportar, en la Biblia hay 8 palabras diferentes para la palabra soportar, ¿sí? Entonces, y en este caso es la palabra estego. Según la concordancia Strong, es techar. Por ejemplo, techar sería literal, y figurado es cubrir, está cubriendo. Figurado es cubrir con silencio, soportar pacientemente. Aquí en 1 Corintios 13:7, la última palabra también es soportar, pero esa es otra en el griego.
que más adelante lo vamos a estudiar. Así que, bueno, el diccionario de Bain, primeramente en cuanto a la definición de sufre o cubre, o estego, es proteger o preservar cubriendo. ¿Sí? Proteger o preservar cubriendo. Significa por ello mantener alejado algo que amenaza, levanta en contra. Es suscitar o promover frente. Por ello aguantar o soportar. 1 Corintios 9:12. Vamos a ese es el primer uso. Tengo 4, ¿no? Les voy a compartir la versión internacional. Si otros tienen derecho es la palabra autoridad. Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿de qué está hablando acá? Bueno, entonces vamos al versículo 11. Recuerde que estoy leyendo la versión internacional. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Versículo 12. Si otros tienen derecho a este sustento, a esta autoridad de parte de ustedes, ¿no tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho. ¿Quiénes son? No hemos. ¿Quiénes son las personas que se nombran acá? En 1 Corintios está hablando Pablo y Sóstenes. Pueden verlo en la primera hoja de 1 Corintios. Y en la primera hoja de 2 Corintios está hablando Pablo y Timoteo. Entonces, no tendremos aún más nosotros, vuelvo y repito, 12. Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. Ese obstáculo es un estorbo, ¿sí? O sea, ¿qué estorba en la cabecita de la gente? Aquí el énfasis, aquí se está hablando es que no, lo que importa es el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de Cristo. ¿Sí? En este capítulo 9, Pablo defiende sus derechos. No puedes ver la palabra derechos y se nombra 5 veces. Él tenía derechos como apóstol y uno de ellos era recibir apoyo material, o sea, las ofrendas, por el servicio espiritual que daba a los creyentes de Corinto, pero con ellos no lo quiso ejercer Pablo. Más bien tomó un gran ejemplo que era la iglesia de Macedonia en este tema para enseñarles el principio de la prosperidad. ¡Qué bendición! En entender cómo es que Dios quiere que yo vea la prosperidad según Dios. Entonces tomó este ejemplo de los de Macedonia para que ellos también lo practicaran y enviaran su donativo a los líderes que estaban en Jerusalén. Este tema se explica detalladamente en el estudio que subí, que lo titulé Más dichoso es dar que recibir. Es parte A y parte B. Bueno, entonces repetimos, vamos a 1 Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Vamos al versículo 18. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos, ¿no? No predicamos a nadie. Predicamos los logros de Cristo. Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Abusar, esa palabra abusar es katakraomai. Es por no usar del todo. O sea, katakraomai es no usar del todo, ¿sí? Dice, para no usar del todo mi derecho en el Evangelio. La versión internacional dice, versículo 18, ¿cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Ahí se entiende bien clarito, ¿cierto? Bueno, esta misma palabra katakraomai, usar del todo, se usa en 1 Corintios 7:31 y allá se tradujo como disfrutasen, ¿sí? Que usasen del todo. Vemos que se tradujo en diferentes maneras, ¿cierto?
Aquí en 1 Corintios 9:18 se usó como abusar. Esto sería más bien para los no maduros, más la palabra muestra que más bendecido es dar que recibir. Muestra las leyes de la prosperidad. A Pablo lo que le interesaba era el alma de la gente. Uno ve en 2 Corintios 12:14. Él lo que quería era ganarlos para Dios, porque la suficiencia de Pablo era Dios. Su suficiencia estaba en Cristo, por eso él cuidaba el evangelio de Cristo, para que todos se apoyaran en Cristo, siendo Pablo un ejemplo en esto, pues Pablo trabajaba de día y de noche para no ser gravosos, para no ser un peso, una carga. Eso lo pueden ver en 1 Tesalonicenses 2:9 o en 2 Tesalonicenses 3:8. Vamos a 2 Corintios 11:9. Y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, ve a Pablo aclarando las cosas, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Él no quería peso para nadie, él más bien quería ayudar a cargar a otros. Ahorita lo vemos. Vea, los de Filipo participaron de la tribulación de Pablo en sus inicios, en su comienzo. Filipenses 4:15-18. Pablo creía Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Todo lo que es el sustento, porque ese es el contexto de Mateo 6:33. Bueno, entonces en 2 Corintios 11, vamos al 2 Corintios 11, ese fue el 9, ahora vamos al 11:13. Sé vivir, porque eso decía Pablo, no por inspiración de Dios, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, necesitamos ser enseñados a lo que sea, ¿no? En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso era su apoyo. Por eso no atesoremos cosas, ganemos almas. Qué privilegio vivir en esta vida para lo eterno. Las almas son las que vamos a estar eternamente juntas, los que creemos. La voluntad de Dios es que los cristianos siempre tengan todas las cosas, todo lo suficiente, como dice 2 Corintios 9:8. Y está en el contexto de la siembra, del dar, del ofrendar. La segunda epístola de Corintios fue escrita desde Macedonia y a su vez hecha extensiva también a todos los santos que estaban en Acaya, provincia cuya capital era precisamente la ciudad de Corinto. En los capítulos 8 y 9 de 2 Corintios se refieren a una situación en particular respecto a una ofrenda para los santos en Jerusalén. Romanos 15 del 26 y 27. Las verdades reflejadas en estos capítulos nos sirven de ejemplo para nuestro aprendizaje y aplicación. En ellos se puede observar cómo los creyentes de Macedonia ofrendaron a pesar de que las circunstancias en su nación no eran nada favorables. Es más, su nación había caído en ruina. Recuerde, repasar, más dichoso es dar que recibir. Resumiendo, aunque el apóstol Pablo tenía todo el derecho a participar de las ofrendas de los creyentes de Corinto, él prefirió no hacerlo, para que eso no fuera un obstáculo a las buenas obras de Cristo, las buenas nuevas de Cristo. Pues en Cristo la suficiencia, es Cristo la suficiencia del comprometido, del que cree. Si nos mantenemos creyendo, vamos a andar en amor, vamos a estar enfilados, enfocados en el retorno de Jesucristo. Creencia, esperanza y amor. ¡Qué bendición! Bueno, el segundo uso está en el 1 Corintios 13:7 y les hablé que ahí hay una figura. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces ya vemos, todo lo cubre, todo lo cubre. Todo lo cubre. Una nota. En el estudio de Amor Agape, figuras de edición, vimos que las figuras son parte de la palabra que Dios quiere resaltar, que Dios quiere poner en relieve.
Ahí compartí seis de figuras de dicción que encontramos en el capítulo de 1 Corintios 3. Bueno, aquí les tengo otra, que ya hablamos de una. Esta es anáfora, figura anáfora. Consiste en la repetición de una misma palabra al comienzo de frases sucesivas, añadiendo así peso y énfasis a las afirmaciones que ellas se hacen. Así como 1 Corintios 13:4 con la palabra amor, así también en 1 Corintios 13:7 con la palabra todo. Voy a leer entonces del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. El texto griego, que es bellísimo, dice, el amor es longánime, ¿sí? Largura de ánimo. Es servicial, ¿se acuerdan? Benignidad. El amor no tiene celos, ¿se acuerdan? No tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se engríe, ¿sí? Eso de que se jacta. Oh, para que me echen flores. ¿Qué? Ya hacemos las cosas para Dios, no buscamos la gloria del hombre, buscamos la gloria de Dios. No actúa indecorosamente, no busca las cosas de sí mismo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se goza la injusticia, pero se congratula con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo, ese es el énfasis, todo. Observamos la triple repetición de la palabra amor y 4 veces de la palabra todo, añadiendo así peso y énfasis a las afirmaciones que ellas se hacen. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Antes de seguir adelante con los otros dos usos de estego, todo lo sufre, figurados cubrir con silencio o soportar pacientemente, necesitamos tener en cuenta la palabra todo. Esta palabra todo en la Biblia se usa de dos formas. Todo sin excepción y todo con distinción. Todo sin distinción quiere decir que todos en cierta clase o grupo designado. Si uno considera equívocamente la palabra todo, nunca entenderá correctamente la palabra de Dios ni experimentará todo su impacto. Así que les tengo 3 ejemplos. Juan 12:32. Y yo, está hablando Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Es todos sin excepción o todos con distinción? La respuesta es obvia. Nosotros sabemos que todas las personas en nuestra comunidad son cristianas. No todas las personas en nuestra comunidad son cristianas. Por lo tanto, no todas, sin excepción, han sido atraídas a Él. Todos los que han creído, todos con distinción, son quienes han sido atraídos. Los que han creído, ¿cierto? Por eso la Biblia habla de los creyentes y los que no creen, los incrédulos. B. El otro ejemplo está en Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos los hombres, ¿sí? Gustase la muerte, probara la muerte. Bueno, es la palabra todos con distinción o sin excepción. ¿Gustó Cristo la muerte por todos los hombres sin excepción o por todos los hombres con distinción? Él murió por todos los hombres sin excepción, de tal manera que quien quiera ser salvo puede ser salvo. Cristo murió por todos los hombres sin excepción y por eso cualquiera puede nacer de nuevo con el Espíritu Santo. C. El tercer ejemplo acerca de la palabra todo. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda sin excepción. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Esto fue tomado del libro del Dr. Wilbur, Poder para la Vida Abundante, la segunda parte. El tema de la Biblia es la palabra de Dios, específicamente es el tema la palabra respirada de Dios.
página 69 al 70. Cierro paréntesis. Bueno, así que todo lo es, la palabra el amor todo lo excusa, todo lo cubre. Es soportar pacientemente, cubriendo con silencio. La palabra estego, cubrir, tiene que ver con la palabra estege, significa cubierta o techo. El amor de Dios se describe como una cubierta, un techo. Y es por eso que dice que todo lo cubre, lo protege. Una cubierta, un techo es para protección. Los techos de las casas están diseñados para cubrir y proteger. Esa es la idea de estas dos palabras. La palabra estege se usa 3 veces en la Biblia y solo en los evangelios. Vamos a ver un uso. Marcos 2 del 3 al 4. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Cuando hay una situación que pueda causar daño, ¿cuál sería el provecho de hablar de esa situación? Sería mejor cubrir con el amor de Dios, disculpando en silencio, excusando, tal como aprendimos ahorita. Gracias a Dios que los techos de nuestras casas no hablan. Creo que si los techos hablaran estaríamos en graves problemas, porque hay tantas cosas que suceden en la vida de uno que no necesitan ser divulgadas a la luz porque causarían daño, traerían problemas. Cada uno pesa lo que sucede en su privacidad. Necesitamos estar chequeándonos, ¿no? Lo único que yo sé es que el amor de Dios cubre. En situaciones como esas, ¿cómo sería andar en amor? Amparamos, cubrimos, protegemos, tal como protege un techo. No mirando lo que está debajo del techo, sino más bien pasando por alto o cubrimos porque ¿qué provecho haría? No habría provecho de poner a divulgar a todo el mundo. A veces ocurren situaciones que son tan difíciles que si uno se pusiera a divulgar esas cosas causarían serio daño. Por eso es tan tremendo que el amor de Dios cubre. Gracias a Dios por su amor, porque el amor cubre. Por tantas veces nosotros tenemos que cubrir las faltas de las personas, de los hombres con silencio. No nos olvidemos de la misericordia de Dios. Proverbios 3, versículo 3 al 4. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelos en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¡Qué maravilla! Hallaremos gracia. La misericordia y la verdad van de la mano y aparecen por todos lados. Por ejemplo, Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el respeto de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 21:21, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. ¿Se acuerdan? Los dos anteriores usos del amor, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. La palabra de Dios es justicia. Nos gozamos es en la palabra de Dios. Gálatas 6:1 y 2. Capítulo 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, en una ofensa, en un pecado, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre. Restaurale es la palabra catartizo. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ese sobrellevar es compartir, compartimos cargas. Ahí la familia de Dios, qué bendición. El versículo 1 tiene 4 figuras y es muy importante cuando Dios está resaltando algo. Pero les compartiré solo 2. Se pone en relieve el hecho de que cada uno de los destinatarios de esta advertencia corría personalmente el mismo peligro. Por eso también tenemos cuidado cuando vamos a hacer una restauración a nuestro hermano,
porque es con espíritu de mansedumbre, porque Dios no quiere que yo también caiga, ¿cierto? Y dos, también se pone de relieve que se trata con espíritu de mansedumbre, o sea, siendo fervorosamente espirituales. Es con la guía de Dios que lo vamos a lograr aportar a la situación, evitaremos caer nosotros, pues el objetivo de la corrección no es juicio, no estamos juzgando, ¿sí? No es juicio o castigo disciplinar, sino restauración. Recordemos, el primer uso de esta palabra en el Nuevo Testamento trata de remendar redes rotas. Bueno, un ejemplo de esta restauración es el profeta Natán restaurando al rey David. Al rey David iba a restaurar. Eso lo pueden ver en Samuel 12:1 en adelante. Un gran ejemplo de alguien que fervientemente espiritual, como el profeta Natán, recibió palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y eso es lo que queremos todos, manifestar las 9, aun cuando llueve, como decíamos. Hay dos versiones que quiero compartir de Gálatas 6:1. Dios habla hoy. Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. Versículo 2. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplir la ley de Cristo. La versión Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino correcto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Versículo 2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. ¿Sí ve? Compartir las cargas es nuestra responsabilidad como hermanos, los unos a los otros. ¿Se acuerdan? Bueno, cuando nosotros observamos una falta, algo incorrecto, lo que nosotros deberíamos hacer es empeñarnos en enseñarle a esa persona la palabra. Le amamos, le ayudamos, así cubrimos con el amor de Dios. Le ayudamos a que venza esas faltas, esas fallas en su vida. Si vemos las debilidades de otras personas, nos empeñamos en ceñirlos con la palabra, con la fortaleza que hemos recibido nosotros de ella. Porque los que somos fuertes cargamos, soportamos a los débiles. No los derribamos. No debemos criticarles, ni pisotearles, ni ir a divulgar a todas las cosas que no debemos de esas personas, ¿sí? Nosotros no vamos a divulgar todas las cosas, ¿sí? Las cosas malas no las hablamos, porque ¿cuál sería el provecho? Si yo veo una situación en su hogar y en su familia o en usted y salgo por la ciudad corriendo a decirle a todo el mundo, ¿qué provecho habría? No, eso es como arrastrar a la persona. Ha caído, al caído caerle, no, así no es. Eso no trae edificación, no le trae ningún provecho a nadie. Lo mejor que uno puede hacer es cubrir con el amor de Dios, cubrir por la falta de esa persona, pues la Biblia dice en Romanos 15:1 que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dice, las flaquezas de los débiles, esa es la palabra adunatos, los bebés espirituales, los inmaduros, ¿sí? Hay personas que padecen diarrea bucal. Todo lo que ven enseguida quieren salir a contárselos a todos y muchas veces lo que eso hace es causar daño entre la gente. Entonces, faltas, les ayudamos a superarlas. Debilidades, fortalecemos a la gente con nuestra fortaleza, los fuertes cargamos a los que son débiles, les ministramos con el amor de Dios, la palabra de Dios. No, ojo, no es participar con, no es ser compañeros ni cómplices, ¿sí? Como lo indica en Efesios, que lo he compartido también en otras enseñanzas.
Efesios 5, del versículo 7 al 17, les leeré. No seáis partícipes con ellos. Esa es la palabra sun metoko. No sea compañero, y se usa también como copartícipe. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Es en toda bondad, qué bendición la bondad, y justicia y verdad. Está enfatizando en cada una de esas tres palabras. Entonces, andad como hijos de Dios, porque el fruto de la luz en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, versículo 11 al 13. Y no participéis, es otra palabra, sun koinoneo, participar con, es la palabra ser cómplice. Un ejemplo pueden verlo ustedes después en Apocalipsis 18:4. Ojo, pues. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de ellos, de lo que ellos hacen en secreto. Esa palabra reprenderlas es el enjo. Es redarguir, reprender, convencer, poner en evidencia. A la persona, no a todo el público en el mundo, pues. Entonces, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hay un ejemplo, no desmayes cuando eres reprendido, porque todos podemos sentirnos muy mal porque somos reprendidos. No, yo no sigo acá, en este ministerio me reprenden mucho. Pues es porque nos aman, nos ayudan a volver a caminar rectamente. ¿Sí? Hay que mirar las cosas desde el lado favorable. Enseñar, redarguir y corregir lo hace la palabra. Dios nos disciplina. ¿Sí? Y el hermano en Cristo solo está pasando la bola, ¿sí? Como por así decirlo. Bueno, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendela, porque vergonzoso es aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿sí ves? La luz es que saca de evidencia, esa es la palabra, poner en evidencia. Son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo disipa todo. Versículo 14, por lo cual dice, a razón de todo esto, dice, vea que Dios espera que yo me despierte. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Qué privilegio tener a Dios en Cristo en nosotros. Versículo del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Ese es el sabio que cuida mucho su tiempo, porque su vida vale muchísimo. ¿Sí? No hay plata en la tierra que pague por lo que vale un hijo de Dios. Jesucristo pagó por tu vida y por mi vida. Valemos mucho ante los ojos de Dios. Así que seamos sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios ante todo. Entendimiento, Padre. Necesito entender todo lo que tú me has dado. Sino entendidos de cuál es la voluntad, sea la voluntad del Señor. En 1 Corintios 3:7, el amor de Dios todo lo cubre. Pero según el contexto del versículo 6, que vimos las dos anteriores enseñanzas, según la verdad, el amor de Dios en la mente renovada en manifestación, todo lo cubre. Tiene la capacidad de cubrir, ¿sí? Pero según la verdad. Otra traducción es resistir pacientemente, refrenarse uno mismo, ¿sí? Ay, es que yo soy así, no, es que yo quiero ser mejor, no es que me excuse yo de ser mediocre o quedarme ahí bebecita espiritualmente, no, Dios quiere que yo crezca, ¿sí? No justifiquemos la incredulidad, animemos a la gente a un empeño más digno. Bueno, para ver los siguientes dos usos de la palabra estego, que es la palabra que estamos estudiando, cubrir, quiero que nos ubiquemos en esta temporada que tuvimos de pandemia, ¿sí?
y que ahora estamos tratando de volver a pasar tiempo como la familia de Dios, a comunar los unos con los otros, ¿sí? Somos la familia de la fe, ¿sí? Pues es el deseo de nuestro Padre Celestial, porque nuestra competencia es espiritual y Dios nos quiere unidos. La unión hace la fuerza, ¿cierto? Somos la familia de la fe. La fe es la que cuidamos. Ahora sí vamos al tercer y cuarto uso de stego, o todo lo cubre, el amor todo lo cubre. Primera Tesalonicenses 3, en el versículo 1 y en el 5, donde está la palabra stego, pero lo voy a leer del 1 al 5. Y antecito también, porque dice, por lo cual, o sea que tenemos que ir al 2, 17, el 20, aunque ojalá pudiéramos leer todo el capítulo 2. Dice, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, ¿sí? No es ante la pantalla de el computador o ante en el celular, no, Dios nos quiere que estemos cara a cara. Ese es el corazón de Pablo con todos los creyentes. Debería ser el corazón nuestro. Entonces, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra corona y gloria. Nuestra, está hablando de Pablo, Silvano y Timoteo. ¡Qué bendición! Capítulo 3 del 1 al 5, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, ¿sí? Ahí es donde está, soportar es cubrir, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, en la palabra stego, acordamos quedarnos solo en Atenas, versículos 2 al 4, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para confirmaros y exhortaros. Confirmar es la palabra esterizo, firmemente, así como la roca de Gibraltar, no se mueve. Y exhortarnos es la palabra paracaleo, llamar cerca, invitar, invitemos, no dejemos de invitar a nuestros hermanos en Cristo. Bueno, entonces enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe, ¿sí? Ese es el punto, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, y veis, se repite otra vez la palabra soportar en este capítulo. Y por eso hay que ver la diferencia entre la primera palabra estego, soportar, y la última del versículo 7, que también es soportar. O sea que necesitamos, más adelante vamos a ver la diferencia, ¿vale? Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarnos de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Versículo 3, 10. Vea tan bello este versículo. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos, esa es la palabra catartizo, es completar totalmente, ¿sí? Es reparar, recuerde, literal o figurado, es hacer los ajustes. Entre nosotros nos ayudamos, nos aguzamos, nos afilamos, nos ayudamos, ¿sí? Y completemos lo que falta a vuestra fe. Recordemos, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? El apóstol Pablo estaba interesado en la firmeza de los creyentes, pues para algunas personas, frente a tribulaciones, desmayan, como lo vemos en la parábola del sembrador.
Y Pablo quería era cuidar la firmeza de los creyentes, invitarlos a creer. Así que leamos todo el capítulo 3. Bueno, resumiendo, la manera como Dios utiliza esta palabra sufrir, o todo lo excusa, o todo lo cubre, vimos en 3 aspectos. 1, cuando él tenía todo el derecho como líder de recibir ofrendas en su servicio, para él era más importante que no hubiese obstáculo al Evangelio de Cristo. Él no quería que la gente se enfocara en otra cosa, él quería el Evangelio de Cristo. 2, en 1 Corintios 13:7 vimos que Dios quiere que cubramos con silencio. No divulguemos las faltas de nuestro hermano, sino que le ayudemos con esa porción de la palabra que necesita, ¿sí? Para ser fortalecidos, para que haya gozo, perfeccionándos, que es cartatizo, consolándos, que es para caleo, invitar, de ser de un mismo sentir y vivir en paz. Eso se ve en 2 Corintios 13, 11 y 12. Y haciendo esto, dice ahí, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Vea tan importante. Saludados unos a otros con los santos. ¿Sí ve? Dios nos quiere que nos demos besitos y abrazos. ¡Qué bendición! Eso no se puede hacer por medio del internet, pero sí la cara del santo hace milagros. Bueno, y la tercera, somos la familia de la fe. Y eso es lo que cuidamos, ¿sí? Estamos en función de la creencia, la esperanza y el amor, para edificarnos mutuamente. Por ello no dejamos de congregarnos y de abrazarnos y de besarnos. Bueno, debido a que el amor de Dios se regocija de la verdad del versículo 6, es por eso que se puede cubrir o se puede disculpar o excusar en situaciones. Es por eso que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque es según la verdad. Está en control. La palabra de Dios es la que controla y dirige mi vida, porque yo lo deseo así, porque tú lo deseas así, ¿sí? Es cuando podemos tener el control, cuando obedecemos a la verdad. No es ser alcahueta, ojo al parche. No es ser alcahueta, no está siendo ingenuo o estúpido. No está siendo cómplice de situaciones, sino que debido a la grandeza de ese amor viviendo en el corazón, le da a uno la capacidad de resistir y para poder cubrir, ministrar en la situación. ¡Qué grande es el amor de Dios! ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué estilo de vida a la que Dios nos llamó! ¡Qué privilegio para nosotros, sus hijos! Los hijos de Dios, los hijos amados. Por eso Dios nos dice, hijitos amados. Así que esperen la siguiente característica del amor de Dios, sería la número 13. Todo lo cree. Bendiciones.